Voy a parafrasear una famosa frase de un capítulo de la serie de Larry David y voy a preguntar, ¿tú respetas la palabra? Como allí preguntan, ¿tú respetas la madera? Pero no voy a referirme a la palabra dada, en lo que fue ejemplo, como dice nuestro Jorge Manrique, Marco Atilio en la verdad que prometía. Pues Marco Atilio Régulo prometió volver a Cartago, donde le cortaron los párpados y lo expusieron al sol y luego lo tiraron por un barranco en una barrica llena de clavos, porque no había dado el voto que en Cartago se esperaban. Nadie lo obligaba a volver, desde luego, pero él volvió, por la fides, por la palabra dada. Esa palabra temible que hace que los pactos que hay que cumplir, que fundamentan el derecho, y que dio origen a aquel celebrado adagio francés citado por David Ricardo y Otto von Bismarck: «Dadme 3 líneas escritas por un inocente y yo me encargaré de hacerlo ahorcar». Se atribuye a Richelieu, pero también a Talleyrand. El caso es que no voy a referirme a esa palabra, no voy a tratar de esa palabra, la palabra dada, la palabra que compromete. Tampoco voy a referirme a la palabra con mayúsculas, la palabra de Dios o el propio Dios, según el Evangelio de San Juan, ni a la ley, ni a la doctrina, donde no ya una palabra, sino una partícula clítica, como que, en filioque, ha sido capaz de provocar los más inimaginables baños de sangre. Hablaré de la palabra con minúscula, esa que nunca vale más que 1000 imágenes, pero junto a otras quizás sí. Yo entiendo que, viendo lo temible que es la palabra en la corte y en la curia, con lo fácil que es verse descabezado por opinar de los altos asuntos del gobierno o de la religión, o recibir un tiro si se está en un corrillo de más de 4 personas, como ordenó Murat en Madrid, las conversaciones banales, las palabras hueras, lo han tenido todo hecho y han encontrado un camino real. El complejo instrumento de los filósofos y los poetas se usa muchas más veces para cosas inútiles que para cosas grandes. Cuando no son inútiles, la mayor parte de las veces se trata de cosas de importancia efímera, que, sin embargo, son guardadas con el mayor cuidado. En los conventos, por ejemplo, en cajas de latón. Las cuentas del convento, las escrituras están en cajas de latón. Aristóteles, pues, bueno, no requiere ese cuidado y protección. Y por eso se pierden sus libros. Cicerón no es tan importante como las cuentas, como las facturas. En España los ratones han roído muchas bibliotecas, como la de Gonzalo Argote de Molina y Hernando Colón, que de milagro acabó sobreviviendo, y otras han desaparecido, como la del Marqués de Santillana. Pero la Nodicia de Quesos, pues desapareció la de Argote de Molina, también, o sea, en realidad, porque eran más importantes las cuentas. La Nodicia de Quesos, que es una de estas cuentas, nos ha llegado en perfecto estado. Y así sabemos cosas tan fundamentales como que gastaron un queso cuando vino un tal Salvador y 4 cuando el rey fue a Rozuela, aunque ni siquiera se nos dice qué tipo de queso eran esos quesos. Sería ideal un mundo en el que la policía vigilara a los ciudadanos y estos, al sentirse observados, dejaran de hablar del precio de las patatas, como la asistenta de Die Blendung de Canetti, o de que se han comprado unos pantalones o unos zapatos con agujeros, que abandonaran en suma esos discursos propios de niños que aún no conocen el mundo, pero pronunciados ahora por viejos que siguen sin conocer el mundo, y se pusieran a hablar de Séneca, de San Teodoro Estudita, del gluón, de la raíz cuadrada de -1, que es un tema prohibido en nosotros de Zamiatin, o de la partenogénesis, de la partenogénesis de los rotíferos, por ejemplo. Pero la policía siempre se ha encargado, maldito corrector, partenogénesis de los rotíferos. Pero la policía, digo, siempre se ha encargado de todo lo contrario, de proteger la banalidad. Y cuando Schopenhauer quiso ser policía voluntario contra ella, empujando a una vieja escaleras abajo porque le molestaba su cháchara, tuvo que compensarla por el intento de homicidio y por la lesión que le produjo.
No dudo de que solo a mí, sino a muchos, en muchas ocasiones, nos encantaría hacer como el señor Burns con los grillos en Los Simpsons y acallar todas esas voces banales en la calle o pared con pared o incluso pantalla con pantalla, porque vengo de una reunión de departamento que se prometía breve y ha durado 1 hora 10 e iba a ser breve. Al final, para concluir, nada, para concluir absolutamente nada. Ha sido una manifestación de esa conculcación de la dignidad de la palabra de la que he venido precisamente a hablar ahora. Ciertamente nos encantaría a veces acallar todas esas voces banales, abriendo una espita de gas venenoso, dando continuidad lógica y eficientemente germánica al impulso asesino del autor de El mundo como voluntad y representación. Pero hay que admitir que a veces el derecho y la religión a veces sirven para algo, y que semejante solución que ningún derecho y ninguna religión admitirían es mala, aunque reconocer esto resulte contraintuitivo. No podemos hacer una versión de Serial Mom de John Waters, convirtiéndola en Serial Philosopher y cargándonos a todo el que nos resulte molesto a base de principios de filosofía alemana. Entre otras cosas porque eso ya se ha hecho, no salió bien, y sus precedentes, que son muchos, y sus continuaciones, que también tampoco salieron bien. Pero tampoco podemos tolerar que tantas vecinas de voz aguda, tantas asistentas, tantos viejos en la parada del autobús, tantos diputados en el economato o en la tribuna, tantos estudiantes en el cambio de clase, tantos tertulianos, tantos periodistas, tantos subsecretarios, mientras esnifan cocaína sobre los glúteos de una mulata en la cubierta de su yate, no respeten la palabra. La lucha contra el cuñadismo, contra la gedeonada, que es una palabra que la Real Academia Española ha retirado de su diccionario como si no hiciera falta ya. Contra la perogrullada y contra la cantinflería ha de ser implacable. Contra los tubos de escape tuneados también. Sí, muy bien, ya te hemos oído, ya que tu mamá te dé un beso o algo así. Venga, ahora otra vuelta más por la calle para que se note que no va a pie. Que es un auténtico motero. Muy bien, eres un campeón, estupendo. Bien, creo que ya ha terminado el tubo. Un medio posible de combate sería sustituir el veneno para grillos por la difusión de materias de conversación más elevadas, asuntos de conversación más nobles. Aunque el pueblo siempre hallaría medio en su discurso de ponerle unas bragas de color carne a la Venus de Milo. No es un asunto fácil. Maldito corrector. Dan ganas de patearte. No es un asunto fácil. No un sunto, como dice el corrector. Ni nadie dice que la lucha esté ganada. Pero, por los medios que sean, tenemos que proponernos seriamente hacer respetar la palabra.